No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es. La radio del Riesgo Incaminero. Las mañanas de Gallo FM. Yo, don Cristóbal Colón, pongo a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, como testigo. Tomo posesión de estas tierras en nombre de sus reyes, don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, y las bautizo con el nombre de San Salvador. Justo en la noche del 11 al 12 de octubre, en 1492, Rodrigo de Triana dio el grito de tierra, y la historia de Europa y de América cambió de manera irreversible. Así descubrió Cristóbal Colón el posteriormente llamado Nuevo Mundo. Ellos no lo sabían, pero su viaje cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. El que había de ser uno de los viajes más trascendentes de la historia empezó a tomar forma del 22 de mayo de 1492, cuando llegó al puesto de Palos de la Frontera, en Huelva, una carta de los Reyes Católicos en la que se le ordenaba a la municipalidad contribuir con 2 embarcaciones a la expedición. Aunque no fue fácil armar los barcos y reclutar a la tripulación, Colón pudo echarse finalmente al mar el 3 de agosto al frente de 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. 3 naves cargadas de provisiones, marineros y esperanza de encontrar una nueva ruta comercial que cruzaba el Atlántico. La primera, la capital, era una nao, mientras que las otras 2 eran carabelas. Las naos eran barcos de 3 mástiles y velas cuadradas, de tradición atlántica, pesadas y robustas. Resultaban muy aptas para navegaciones largas. Por su parte, las carabelas eran más ligeras y maniobrables, tenían 2 o 3 palos que se solían aparejar con velas latinas. Los principales conocimientos de Cristóbal Colón sobre el viaje y las distancias que recorrían se basaban en 2 hechos. Uno, cierto, la esfericidad de la Tierra, y otro, erróneo, el tamaño de la misma. De este modo, Cristóbal Colón pensaba que nuestro planeta tenía una circunferencia ecuatorial de unos 30.000 kilómetros, es decir, unos 10.000 menos de lo que en realidad tiene. Así pues, después de hacer escala en Canarias el 6 de septiembre, la Armada tomó rumbo al oeste. El almirante calculaba que la distancia hasta Zipango, en Japón,
sería unas 700 leguas, por lo que cuando se superaron las 800 sin avistar tierra, hubo de afrontar el descontento de los hombres, deseosos de abandonar una aventura que cada vez parecía más temeraria. A principios de octubre se vieron bandadas de aves. La noche del 11 al 12 de octubre se dio el ansiado grito de tierra. Era la isla de Guananí, bautizada por Colón como San Salvador, identificada con la actual Watling, una de las Bahamas. El navegante siguió su periplo por las islas de este archipiélago, Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela, etc., antes de arribar a Juana, Cuba, el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a la Española. El día 24 del mismo mes, la Santa María encalló a la altura del actual Cabo Haitien, y sus restos sirvieron para construir un pequeño fuerte, bautizado como Navidad. Por fin, el 16 de enero de 1493, Colón ordenó el regreso. Tras superar las Azores y después de una breve escala en Lisboa, la Armada fondeó de nuevo en Palos de la Frontera. El 15 de mayo, una aventura abrió las puertas de América a los europeos, una peligrosa empresa que cambió el mundo, que cambió la historia para siempre. Conocido por el descubrimiento de América, Colón fue un navegante, cartógrafo y explorador con una impresionante trayectoria, en la que realizó diversos viajes al Nuevo Mundo para explorar lo que creía que eran las Indias. Aunque se conoce poco sobre los primeros años de este personaje, desde pequeño demostró su vocación de navegante, lo cual lo impulsó hasta realizar el mayor viaje que cambiaría la historia universal. Fue el primer navegante en trazar una ruta de navegación desde Europa hasta América, desde que creía haber llegado a territorios de las Indias Occidentales. Sin embargo, se cree que no fue la primera persona en descubrir el Nuevo Mundo. Aunque se cree que Colón nació alrededor de 1451 en Génova, Italia, no se tiene claridad sobre la fecha exacta de su nacimiento. Sin embargo, se sabe que sus padres fueron Domenico Colón y Susana Fontanarosa, y que, a pesar de su escasa educación, desde pequeño mostró su vocación marinera. A los 15 años, Colón viajó a la isla de Quío, para luego pasar 10 años en Portugal, en donde aprendió la profesión de cartógrafo y marinero, y comenzó a leer textos sobre la esferidad de la Tierra. Allí se casó con Felipa Muñiz de Perestrello, hija del gobernador de las Azores, con quien tuvo un hijo, Diego Colón. Ante la muerte de Felipa, este comenzó una relación sentimental con Beatriz Enrique de Arana, con quien tuvo un segundo hijo, Hernando. Ambas relaciones influyeron en su estatus social, lo cual le permitió realizar diversos viajes. Convencido de la esfericidad de la tierra, tras su fracaso con el rey Juan II de Portugal, acudió a los reyes católicos para presentar su proyecto. Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón accedieron a la firma de las capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492, en las que se disponían las exigencias del navegante y accedían a financiar su expedición. Así, Cristóbal Colón salió del puerto de Palos con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, las cuales llegaron después de 6 meses a la isla de Guananí, a las que Colón llamó San Salvador, el 12 de octubre de 1492, creyendo que había llegado a las Indias. Tras el descubrimiento de América, Colón llegó a España el 15 de marzo de 1493 y fue recibido por los Reyes Católicos en Barcelona con honores. Sin embargo, este realizó 3 viajes más con el fin de explorar el Nuevo Mundo. El almirante planificó un segundo viaje que inició el 25 de septiembre de 1493, partiendo de Cádiz con una flota de 17 navios y más de 1000 hombres. Así, en enero de 1494, Colón fundó la primera ciudad llamada Isabela. Realizaron nuevas expediciones y predicó la fe católica. También desembarcó en Isla Guadalupe, Isla La Deseada e Isla Jamaica. En el tercer viaje, iniciado el 30 de mayo de 1498, llegó a la Isla Trinidad y tocó tierra firme en la desembocadura del río Orinoco. Exploró el Golfo de Paria, entre Venezuela y Trinidad, así como las costas de Sudamérica. Sin embargo, a su regreso en 1500, Colón y su hermano Bartolomé fueron encarcelados por órdenes de los Reyes Católicos ante acusaciones de abuso de poder, aunque fue liberado meses después. Se inició en abril de 1502 con el fin de encontrar el estrecho que le llevaría hasta las tierras de Asia y la India. Tras recorrer Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sus embarcaciones anclaron en las islas de Jamaica para regresar
a España el 7 de noviembre de 1504, sin riquezas y con diversas enfermedades. Tras su último viaje, Cristóbal Colón falleció en Valladolid el 20 de mayo de 1506, aunque sus restos fueron enterrados inicialmente en el convento de San Francisco, después fueron trasladados al monasterio de la Cartuja en Sevilla. Aunque Colón falleció sin saber que había descubierto un continente llamado América, sus expediciones cambiaron la historia universal, y aunque existen teorías que afirman que no fue el primer explorador europeo en llegar a América, sí fue el primero en trazar una ruta de viaje entre ambos continentes. Las crónicas nórdicas que un comerciante, en un viaje desde Islandia hasta Groenlandia, se perdió en una tormenta y encontró una costa sembrada de bosques, que en nada se parecía a su destino. No estaba interesado en quién se pusiera un primer pie en la tierra y viró mar adentro, pero creó un poderoso antecedente. Las sagas nórdicas aseguran que 4 grandes expediciones fueron enviadas para explorar la nueva tierra descubierta, en busca de madera y minerales. Llegaron en torno al 985 a las costas de Canadá y pasaron allí varios inviernos, en un pedazo de terreno que llamaron Vinland. Criaron a sus hijos y comerciaron, y lucharon con los indígenas. Y es cierto, lo es. En 1960, un reconocido explorador noruego decidió buscar las pruebas que demostrasen la presencia vikinga en Norteamérica. Y fue en la isla de Terranova donde descubrió, tras las excavaciones pertinentes, un buen puñado de edificios vikingos. También se han encontrado tesoros en el Ártico canadiense, que apuntan a que los vikingos comerciaron con los indígenas de esta zona. Entonces, ¿podríamos decir que los vikingos descubrieron América? No, en el sentido estricto de la palabra, evidentemente. América fue descubierta por sus primeros pobladores hace cerca de 1000 años. Pero cuando nos referimos a que Colón descubrió América, en realidad queremos decir que fue él quien transmitió al resto del mundo el conocimiento de esta tierra. Fue él, junto a sus contemporáneos, quien descorrió el velo del Atlántico para descubrir el espectáculo americano al mundo conocido. Los vikingos, por otro lado, siendo como eran una civilización poco dada a las muestras de confianza con las otras culturas, guardaron el secreto tan profundo que incluso ellos mismos lo perdieron en torno al siglo XIV. Y para cuando Colón pisó el continente, hacía más de un siglo que los últimos vikingos lo habían abandonado, en el más absoluto secreto de principio a fin. A continuación y durante los siguientes minutos, nuestros compañeros reproducen distintos fragmentos de los diarios del almirante Cristóbal Colón, nuestras hazañas más importantes de la historia, que ha pasado a llamarse la Hispanidad, la unión de los pueblos con la lengua y la cultura hispánica, alrededor de 600 millones de personas.
El primer viaje a las Indias. Este es el primer viaje y las derrotas y camino que hizo el almirante don Cristóbal Colón cuando descubrió las Indias. Puesto sumariamente, sin el prólogo que hizo a los reyes, que va a la letra y comienza de esta manera: In nomine Domini nostri Jesucristi. Porque cristianísimos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos príncipes, rey y reina de las Españas y de las islas de la mar, nuestros señores, este presente año de 1492, después de vuestras altezas haber dado fin a la guerra de los moros que reinaban en Europa y haber acabado la guerra en la muy grande ciudad de Granada, a donde este presente año, a 2 días del mes de enero, por fuerza de armas, vi poner las banderas reales de vuestras altezas en las torres de la Alhambra, que es la fortaleza de la dicha ciudad. Y vi salir al rey moro a las puertas de la ciudad y besar a las reales manos de vuestras altezas y del príncipe mi señor. Y luego, en aquel presente mes, por la información que yo había dado a vuestras altezas de las tierras de India y de un príncipe llamado Gran Khan, como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra santa fe porque le enseñasen en ella, y que nunca el Santo Padre le había proveído y se perdían tantos pueblos creyendo en idolatradas o recibiendo en sí sectas de perdición, vuestras altezas, como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana y antecedadores de ella, y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatradas y herejías, pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de la India para ver a los dichos príncipes y pueblos y tierra y disposición de ellas y de todo, y la manera que se pudiera tener para la conversación de ellas a nuestra santa fe. Y ordenaron que yo no fuese por tierra al oriente, por donde se acostumbra de andar, salvo por el camino de occidente, por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nada. Así que, después de haber echado fuera todos los judíos de vuestros reinos y señoríos, en el mismo mes de enero, mandaron vuestras altezas a mí, que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de India, y para ello me hicieron grandes mercaderes, y me ennoblecieron dende en adelante, y yo me llamase Don, y fuese almirante mayor de la mar océana, y virrey y gobernador perpetuo de todas las islas y tierra firme que yo descubriese y ganase, y de aquí en adelante se descubriesen y ganasen en la mar océana, y así me sucediese mi hijo mayor, y así de grado en grado para siempre jamás. Y partí yo de la ciudad de Granada a 12 días del mes de mayo del mismo año de 1492, en sábado. Vine a la villa de Palos, que es puerto de mar, a donde armé yo 3 navíos muy aptos para semejante hecho, y partí del dicho puerto muy abastecido de muy muchos mantenimientos y de mucha gente de la mar, a 3 días del mes de agosto del dicho año, en un viernes, antes de la salida del sol con media hora. Y llevé el camino de las islas de Canarias de vuestras altezas, que son en la dicha mar océana, para ella de allí tomar mi derrota y navegar tanto que yo llegase a las Indias, y dar a la embajada de vuestras altezas a aquellos príncipes y cumplir lo que así me habían mandado. Y para esto pensé de escribir todo este viaje muy puntualmente de día en día, todo lo que hiciese y viese y pasase, como adelante se verá. También, señores príncipes, allende de escribir cada noche lo que el día pasare y el día lo que la noche navegare, tengo propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar y tierras del mar océano en sus propios lugares, debajo su viento, y más. Componer un libro y poner todo por el semejante por pintura, por latitud del equinocial y longitud del occidente. Y sobre todo cumple mucho que yo olvide el sueño, y tiene mucho el navegar, porque así cumple, las cuales serán gran trabajo. Viernes 3 de agosto. Partimos viernes 3 días de agosto de 1492 de la Barra de Saltés, a las 8 horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner del sol hacia el sur 60 millas, que son 15 leguas. Después al sudoeste y al sur cuarta del sudoeste, que era el camino para las Canarias. Sábado 4 de agosto. Anduvieron al sudoeste cuarta del sur. Domingo 5 de agosto. Anduvieron su vía entre día y noche más de 40 leguas. Lunes 6 de agosto. Saltó o desencajóse el gobernario a la Calavera Pinta, donde Iván Martín Alonso Pinzón
a lo que se creyó y sospechó por industria de un Gómez Rascón y Cristóbal Quintero, cuya era la carabela, porque le pesaba ir en aquel viaje, y dice el almirante que antes de que se partiese habían hallado en ciertos reveses y grisquetas, como dicen, a los dichos. Viose allí él su peligro y dice que alguna pena perdida con saber que Martín Alonso Pinzón era persona esforzada y de buen ingenio. En fin, anduvieron entre día y noche 29 leguas. Martes 7 de agosto. Tornóse a saltar el gobernante a la Pinta, y anduvieron en demanda de la isla del Lanzarote, que es una de las islas de Canarias, y anduvieron entre día y noche 25 leguas. Miércoles 8 de agosto. Hubo entre los pilotos de las 3 carabelas opiniones diversas donde estaban, y el almirante salió más verdadero, y quisiera ir a Gran Canarias por dejar la carabela Pinta, porque iba mal acondicionada del gobernario y hacia agua, y quisiera tomar allí otra si la hallara. No pudieron tomarla aquel día. Jueves 9 de agosto. Hasta el domingo en la noche no pudo el almirante tomar La Gomera, y Martín Alonso quedóse en aquella costa de Gran Canaria por mandado del almirante, porque no podía navegar. Después tornó el almirante a Canarias, y adobaron muy bien la Pinta con mucho trabajo y diligencia del almirante, de Martín Alonso y de los demás. Y al cabo vinieron a La Gomera. Vieron salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera. Hicieron la Pinta redonda, porque era latina. Tornó a La Gomera domingo a 2 de septiembre con la Pinta adobada. Dice el almirante que jugaban muchos hombres honrados españoles que en La Gomera estaban con doña Inés Peraza, madre de Guillén Peraza, que después fue el primer conde de La Gomera, que eran vecinos de la isla de Hierro, que cada año veían tierra al oeste de las Canarias, que es al poniente, y otros de La Gomera afirmaban otro tanto con juramento. Dice aquí el almirante que se acuerda que estando en Portugal el año 1484, vino uno de la isla de Madera al rey, a le pedir una carabela para ir a esta tierra que veía, la cual juraba que cada año la veía y siempre de una manera. Y también dice que se acuerda que lo mismo decían en la isla de los Aroces, y todo esto en una derrota, y en una manera de señal y en una grandeza. Tomada, pues, agua y leña y carnes y los demás que tenían los hombres que dejó en La Gomera el almirante cuando fue a la isla de Canarias a adobar la carabela Pinta. Finalmente se hizo a la vela de la dicha isla de La Gomera con sus 3 carabelas jueves a 6 días de septiembre. Jueves 6 de septiembre. Partió aquel día por la mañana del puerto de La Gomera y tomó la huerta para ir a su viaje. Y supo el almirante de una carabela que venía de la isla del Hierro, que andaban por allí 3 carabelas de Portugal para lo tomar. Debía ser la envidia que el rey tenía por haberse ido a Castilla, y anduvo todo aquel día y noche en calma, y a la mañana se halló entre La Gomera y Tenerife. Viernes 7 de septiembre. Todo el viernes y el sábado, hasta 3 horas de noche, estuvo en calma. Sábado 8 de septiembre. 3 horas de noche sábado comenzó a ventear nordeste y tomó su vía y camino al oeste. Tuvo mucha mar por proa, que le estorbaba el camino, y andaría aquel día 9 leguas con su noche. Domingo 9 de septiembre. Anduvo aquel día 19 leguas y acordó contar menos de las que andaba, porque si el viaje fuese luengo, no se espantase y desmayase la gente. En la noche anduvo 120 millas, a 10 millas por hora, que son 30 leguas. Los marineros gobernaban mal, decayendo sobre la cuarta del nordeste, y aun a la media partida, sobre lo cual le riñó el almirante muchas veces. Lunes 10 de septiembre. En aquel día, con su noche anduvo 60 leguas, a 10 millas por hora, 21, que son 2 leguas y media. Pero no contaba sino 48 leguas, porque no se asomase la gente si el viaje fuese largo. Martes 11 de septiembre. Aquel día navegaron a su vía, que era el oeste, y anduvieron 20 leguas y más, y vieron un gran trozo de mástil de nao, de 120 toneles, y no lo pudieron tomar. La noche anduvieron cerca de 20 leguas, y contó no más de 17 por la causa dicha.
Miércoles 12 de septiembre. Aquel día, yendo su vía, anduvieron en noche y día 33 leguas, contando menos por la dicha causa. Jueves 13 de septiembre. Aquel día con su noche, yendo a su vía, que era al oeste, anduvieron 33 leguas, y contaba 3 o 4 menos. Las corrientes le eran contrarias. En este día, al comienzo de la noche, las agujas noroesteaban, y a la mañana noroesteaban algún tanto. Viernes 14 de septiembre. Navegaron aquel día su camino al oeste con su noche, y anduvieron 20 leguas. Contó algunas menos. Aquí dijeron los de la carabela niña que había visto un garjao y un rabo de junco, y estas aves nunca se apartan de tierra, cuando más 25 leguas. Sábado 15 de septiembre. Navegó aquel día con su noche 27 leguas, su camino al oeste y algunas más. Y en esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Domingo 16 de septiembre. Navegó aquel día y la noche su camino al oeste. Andarían 39 leguas, pero no cortó, sino 36. Nuevo tuvo aquel día algunos nublados, lloviznó. Dice aquí el almirante que hoy siempre de allí adelante hallaron aires temperantísimos, que era placer grande el gusto de las mañanas, que no faltaba sino oír ruiseñores. Dice él, y era el tiempo como por abril en el Andalucía. Aquí comenzaron a haber muchas manadas de hierba muy verde, que poco había, según le parecía que se había desapegado de tierra, por lo cual todos juzgaban que estaban cerca de alguna isla, pero no de tierra firme, según el almirante, que dice, ¿por qué la tierra firme? Hago más adelante. Lunes 17 de septiembre. Navegó a su camino al oeste y andaría en día y noche 50 leguas más. No asentó sino 47. Ayudábales la corriente. Vieron mucha hierba, y muy a menudo, y era hierba de peña, y venía la hierba de hacia poniente. Juzgaban estar cerca de tierra. Tomaron los pilotos el norte marcándolo, y hallaron que las agujas noresteaban, y una gran cuarta. Y temían los marineros y estaban penados, y no decían de qué. Conociólo el almirante, mandó que tornasen a marcar el norte en amaneciendo, y hallaron que estaban buenas las agujas. La causa fue porque la estrella, que parece, hace movimiento, y no las agujas. En amaneciendo, aquel lunes, vieron muchas más hierbas, y que parecían hierbas de río, en las cuales hallaron un cangrejo, el cual guardó el almirante. Y dice que aquellas fueron señales ciertas de tierra, porque no se hallan 80 leguas de tierra. El agua de la mar hallaban menos salada desde que salieron de las Canarias. Los aires siempre más suaves. Iban muy alegres todos, y los navíos, quien más podían andar, andaban por ver primero tierra. Vieron muchas toninas, y los de las niñas mataron una. Dice aquí el almirante que aquellas señales eran de poniente, donde en aquel alto Dios, cuyas manos están todas las victorias, que muy presto nos dará tierra. En aquella mañana dice que vio un ave blanca que se llama rabo de junco, que no se suele dormir en la mar. Martes 18 de septiembre. Navegó aquel día con su noche, y andarían más de 55 leguas, pero no asentó sino 58. Llevaba todos estos días mar muy bonanza, como en el río de Sevilla. Este día Martín Alonso, con la Pinta, que era una gran velera, no esperó, porque dijo al almirante desde su carabela que había visto gran multitud de aves ir hacia el poniente, y que aquella noche esperaba ver tierra, y por eso andaban tanto. Apareció a la noche del norte una gran cerrazón, que es la señal de estar sobre la tierra. Miércoles 19 de septiembre. Navegó su camino, y entre día y noche andarían 25 leguas, porque tuvieron calma. Escribió 22. Este día a las 10 horas vino a la nao un alcatraz, y a la tarde vinieron otros, que no suelen apartarse 20 leguas de la tierra. Vinieron unos llovizneros sin viento, lo que es señal cierta de tierra. No quiso detenerse barloventeando el almirante para averiguar si había tierra, más de que tuvo por cierto que a la banda del norte y del sur había algunas islas, como la verdad lo estaban, y él iba por medio de ellas, porque su voluntad era seguir adelante
seguir adelante hasta las Indias. Y el tiempo es bueno, porque placiendo a Dios a la huerta se vería todo. Estas son sus palabras. Aquí descubrieron sus puntos los pilotos. El de la niña se hallaba de las Canarias a 440 leguas, el de la Pinta a 420, el de la donde iba Almirante y 400 justas. Jueves 20 de septiembre. Navegó este día al oeste cuarta del noroeste y a la media partida, porque se mudaron muchos vientos con la calma que había. Andarían hasta 7 u 8 leguas. Vinieron a la nao 2 alcatraces y después otro, que fue señal de estar cerca de tierra, y vieron mucha hierba, aunque el día pasado no habían visto de ella. Tomaron un pájaro con la mano, que era como un gargajo, era pájaro de río y no de mar, los pies tenía como gaviota. Vinieron al navío, en amaneciendo, 2 o 3 pajaritos de tierra cantando, y después, ante el sol salido, desaparecieron. Después vino un alcatraz, venía del oeste-noroeste, iba al sudeste, que era señal que dejaba la tierra al oeste-noroeste, porque estas aves duermen en tierra y por la mañana van a la mar a buscar su vida, y no se alejan 20 leguas. Viernes 21 de septiembre. Aquel día fue todo lo más calma, y después algún viento. Andarían entre día y noche, de ello a la vía, y de ello no, hasta 13 leguas. En amaneciendo hallaron tanta hierba que parecía ser la mar cuajada de ella, y venía del oeste. Vieron un alcatraz, la mar muy llana como un río, y los aires los mejores del mundo. Vieron una ballena, que es señal de que estaban cerca de tierra, porque siempre andan cerca. Sábado 22 de septiembre. Navegó al oeste-noroeste más o menos, acostándose a una y otra parte. Andarían 30 leguas. No vean casi hierba. Vieron unas pardelas y otra ave. Dice aquí el almirante: mucho me fue necesario este viento contrario, porque mi gente andaba muy estimulado, que pensaban que no ventaban estos mares vientos para volver a España. Por un pedazo de día no hubo hierba, después muy espesa. Domingo 23 de septiembre. Navegó al noroeste y a las veces a la cuarta del norte, y a las veces a su camino que era al oeste, y andaría hasta 22 leguas. Vieron una tórtola y una alcatraz y otro pajarito de río y otras aves blancas. Las hierbas eran muchas y hallaban cangrejos en ellas, y como la mar estuviese mansa y llana, murmuraba la gente diciendo que pues por allí no había mar grande, que nunca aventaría para volver a España, pero después alzóse mucha la mar y sin viento, que los asombraba, por lo cual dice que el almirante: así que muy necesario me fue la mar alta, que no pareció salvo el tiempo de los judíos cuando salieron de Egipto contra Moisés, que los sacaba de cautiverio. Lunes 24 de septiembre. Navegó a su camino al oeste día y noche, y andarían 14 leguas y media. Contó 12. Vino al navío un alcatraz y vieron muchas pardelas. Martes 25 de septiembre. Este día hubo mucha calma y después ventó, y fueron su camino al oeste hasta la noche. Iba hablando el almirante con Martín Alonso Pinzón, capitán de la otra carabela Pinta, sobre una carta que le había enviado 3 días hacia la carabela, donde según parece tenía pintadas el almirante ciertas islas por aquella mar. Y decía Martín Alonso que estaban en aquella comarca, y decía el almirante que así le parecía a él, pero puesto que no hubiesen dado con ella, lo debían de haber causado las corrientes que siempre habían echado los navios al noreste, y que no habían andado tanto como los pilotos decían. Y estando en esto, dijo el almirante que le enviase la carta dicha, y enviada con alguna cuerda, comenzó el almirante a cartear en aquella con su piloto y marinero. Al sol puesto subió el Martín Alonso en la popa de su navío, y con mucha alegría llamó al almirante, pidiéndole albricias que veía tierra. Y cuando se lo oyó decir con afirmación, el almirante dice que se echó a dar gracias a nuestro Señor de rodillas. Y el Martín Alonso decía gloria in excelsis Deo con su gente. Lo mismo hizo la gente del almirante, y los de la niña subíanse todos sobre el mástil y las jarcias, y todos afirmaron que era tierra, y al almirante así pareció que habría ella 25 leguas. Estuvieron hasta la noche afirmando todo ser tierra. Mandó el almirante dejar su camino, que era el oeste, y que fuesen todos al sudoeste, a donde había aparecido la tierra. Habrían andado aquel día al oeste 4 leguas y media, y en la noche al sudoeste 17 leguas, que son 21, puesto que decía la gente 13 leguas, porque siempre fingía la gente que hacía poco camino porque no les pareciese largo. Por manera que escribió por 2 caminos aquel viaje, el menor fue fingido, y el mayor el verdadero. Anduvo la mar muy llana, por lo cual se echaron a nadar muchos marineros,
Vieron muchos dorados y otros peces. Miércoles 26 de septiembre. Navegó a su camino al oeste hasta después de mediodía. De allí fueron al sudoeste, hasta conocer que lo que decían que había sido tierra, no lo era, sino cielo. Anduvieron día y noche 31 leguas, y contó a la gente 24. La mar era como un río, los aires dulces y suavísimos. Jueves 27 de septiembre. Navegó a su vía al oeste, anduvo entre día y noche 24 leguas. Contó a la gente 20 leguas. Vinieron muchos dorados, mataron uno y vieron un rabo de junco. 28 de septiembre. Navegó a su camino al oeste, anduvieron día y noche con calma 14 lenguas, contaron 13. Hallaron poca hierba, tomaron 2 peces dorados y en los otros navios más. Sábado 29 de septiembre. Navegó su camino al oeste. Anduvieron 24 leguas, contó la gente 21. Por calmas que tuvieron, anduvieron entre día y noche poco. Vieron un ave que se llamaba rabiocardo, que hace vomitar a los alcatraces lo que comen para comerlo ella. Y no se mantiene de otra cosa. Es ave de la mar, pero no posa en la mar ni se aparta de tierra 20 leguas. Hay de estas muchas en la isla de Cabo Verde. Después vinieron 2 alcatraces. Los aires eran muy dulces y sabrosos, que dice que no faltaba sino oír el ruiseñor. Y la mar llana como un río. Parecieron después en 3 veces 3 alcatraces y un horcado. Vieron mucha hierba. Domingo 30 de septiembre. Navegó su camino al oeste. Anduvo entre día y noche. Por las calmas 14 leguas. Contó 11. Vinieron al navio 4 rabos de junco, que es gran señal de tierra, porque tantas aves de una naturaleza juntas es señal que no anda desmandadas ni perdidas. Viéronse 4 alcatraces en 2 veces, hierba mucha. Nota que las estrellas que se llaman las guardas, cuando anochece están junto al brazo de la parte del poniente, y cuando amanece están en la línea debajo del brazo al nordeste, que parece que en toda la noche no andan salvo 3 líneas, que son 9 horas. Y esto cada noche. Esto dice aquí el almirante. También en anocheciendo las agujas norestean 1/4 y en amaneciendo están con la estrella justo. Por lo cual parece que la estrella hace movimiento como las otras estrellas y las agujas pierden siempre la verdad. Lunes 1 de octubre. Navegó su camino al oeste. Anduvieron 25 leguas. Contó a la gente 20 leguas. Tuvieron grande aguacero. El piloto de almirante tenía hoy, en amaneciendo, que habían andado desde la isla de Hierro hasta aquí 568 leguas al oeste. La cuenta menor que el almirante mostraba a la gente eran 584 leguas, pero la verdadera que el almirante juzgaba y guardaba eran 707. Martes 2 de octubre. Navegó su camino al oeste noche y día 39 leguas. Contó a la gente hora de 30 leguas, la mar, llana y buena siempre. A Dios muchas gracias sean dadas, dijo aquí el almirante. Hierba venía del este o al oeste, por el contrario de lo que solía. Parecieron muchos peces, matóse uno. Vieron una ave blanca que parecía una gaviota. Miércoles 3 de octubre. Navegó su vía ordinaria. Anduvieron 47 leguas. Contó a la gente 40 leguas. Aparecieron pardelas, hierba mucha, algunas muy viejas y otras muy frescas. Y traía como fruta, y no vieron aves algunas. Creía el almirante que le daba atrás a las islas que traía pintadas en su carta. Dice aquí el almirante que no se quiso detener, barloventeando la semana pasada y estos días que habían tantas señales de tierra. Noticias de ciertas islas en aquella comarca por no se detener, pues su fin era pasar a las Indias y si se detuviera, dice él, que no fue buen seso.
4 de octubre. Navegó a su camino al oeste. Anduvieron entre día y noche 63 leguas. Contó a la gente 46 leguas. Vinieron al navío más de 40 pardelas juntos y 2 alcatraces. Y al uno dio una pedrada un mozo de la carabela. Vino a la nao un rabia ahorcado y una blanca como gaviota. Viernes 5 de octubre. Navegó a su camino. Andaría 11.000 millas por hora. Por la noche y día andarían 57 leguas, porque aflojó la noche algo el viento. Contó a su gente 45. La mar en bonanza y llana. A Dios dice, muchas gracias sean dadas. El aire muy dulce y templado, hierba ninguna. Aves pardelas muchas, peces, golondrinas volaron en la nao muchos. Sábado 6 de octubre. Navegó su camino al oeste o oeste, que es lo mismo. Anduvieron 40 leguas entre día y noche. Contó a la gente 33 leguas. Esta noche dijo Martín Alonso que sería bien navegar a la cuarta del oeste, a la parte del sudoeste, y al almirante pareció que no decía esto Martín Alonso por la isla de Zipango. Y el almirante veía que si la erraban que no pudieran tan presto tomar tierra y que era mejor una vez ir a la tierra firme y después a las islas. Domingo 7 de octubre. Navegó a su camino al oeste. Anduvieron 12 millas por hora 2 horas y después 8 millas por hora y andaría hasta 1 hora de sol, 23 leguas. Contó a la gente 18. En este día, al levantar el sol, la carabela niña, que iba delante por ser velera y andaba quien más podía por ver primero tierra, por gozar de la merced que los reyes, a quien primero la viese, habían prometido, levantó una bandera en el topo del mástil y tiró una lobarda por señal que veían tierra, porque así lo habían ordenado el almirante. Tenía también ordenado que al salir del sol y al ponerse se justasen todos los navíos con él, porque estos 2 tiempos son más propios para que los humores den más lugar a ver más lejos. Como en la tarde no viesen tierra, la que pensaban lo de las carabelas niñas que habían visto, y porque pasaban gran multitud de aves de la parte del norte al sudoeste, por lo cual era de creer que se iban a dormir a tierra o huían quizás del invierno, que en las tierras de donde venían debía de querer venir, porque sabían que el almirante, que las más de las islas que tenía los portugueses por las aves las descubrieron. Por esto el almirante acordó dejar el camino del oeste y poner la proa hacia el sudoeste, con determinación de andar 2 días por aquella vía. Esto comenzó antes 1 hora del sol puesto. Andarían en toda la noche obra de 5 leguas y 23 del día. Fueron por todas 28 leguas noche y día. Lunes 8 de octubre. Navegó a lo sudoeste y andarían entre día y noche 11 leguas y media o 12. Y a rato parece que anduvieron en la noche 15 millas por hora, si no está mentirosa la letra. Tuvieron la mar como el río de Sevilla. Gracias a Dios, dice el almirante. Los aires muy dulces, como en abril en Sevilla, que es placer estar a ellos, tan olorosos son. Pareció la hierba muy fresca, muchos pajaritos del campo, y tomaron uno que iba huyendo al sudoeste, grajaos y ánades y un alcatraz. Martes 9 de octubre. Navegó al sudoeste, anduvo 5 leguas. Mudóse el viento y corrió al oeste, cuarta al noreste, y anduvo 4 leguas. Después con todo 11 leguas del día y a la noche 20 leguas y media. Contó a la gente 17 leguas. Toda la noche oyeron pasar pájaros. Miércoles 10 de octubre. Navegó al sudoeste. Anduvieron a 10 millas por hora. Y a ratos 12 y algún otro rato a 7. Y entre día y noche 59 leguas. Contó a la gente 44 leguas, no más. Aquí la gente ya no lo podía sufrir, quejábase del largo viaje, pero el almirante los esforzó lo mejor que pudo, dándoles buena esperanza de los provechos que podrían haber, y añadía que por demás era quejarse, pues que él había venido a las Indias,
y que así lo había de proseguir hasta hallarlas con la ayuda de nuestro Señor. 11 de octubre. Navegó al sudoeste. Tuvieron mucha mar y más que en todo el viaje habían tenido. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la carabela Pinta una caña y un palo y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un pedazo de caña y otra hierba que nace en tierra y una tablilla. Los de la carabela Niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramujos. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Anduvieron en este día, hasta puesto el sol, 27 leguas. Después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora, y hasta 2 horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del almirante. Halló tierra e hizo las señales que el almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana, puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pero Gutiérrez, repostero de estrados de rey, y díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y viola. Díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el rey y la reina enviaban el armada por veedor, el cual no vio nada porque no estaba el lugar donde la pudiese ver. Después de que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a poco pareciera ser incendio de tierra. Pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra, por lo cual cuando dijeron la salve, que la acostumbraban a decir y a cantar a su manera todos los marineros, y se hallan todos, rogó y amonestólos el almirante que hiciese buena guarda al castillo de pro, y mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que veía tierra le daría luego un jubón de seda, sin las otras mercedes que los reyes habían prometido, que eran 10.000 maravedíes de juro a quien primero la viese. A las 2 horas después de medianoche pareció la tierra de la cual estarían 2 lenguas a mallaros, todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a la corda temporizando hasta el día viernes, que se llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahani. Luego vieron gente desnuda, y el almirante salió al tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pizón y Vicente Ñáñez, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el almirante la bandera real y los capitanes 2 banderas de la Cruz Verde, que llevaban el almirante en todos los navíos por señas, con una F y una Y. Encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas, y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los 2 capitanes y a los demás que saltaron en la tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen, por fe y posesión de la dicha isla por el rey y la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían. Como más largo se contienen los testimonios que allí se hicieron por escrito, luego se juntó allí mucha gente de la isla. Esto que sigue son las palabras formales del almirante en su libro de su primera navegación y descubrieron en estas Indias. Yo, dice él, porque nos estuviese en mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convirtiera a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuantas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con las que hicieron mucho placer y quedaron tantos nuestros que era maravilla. Los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos nadando y nos traían paragallos e hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras cosas muchas, y nos las troncaban por otras cosas que les dábamos como cuentecillas de vidrio y cascabeles.
En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza, y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo y cortos, los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos. Y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que hayan. Y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solo los ojos, y de ellos solo el nariz. Ellos no traen armas ni la conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro, sus azagallas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen el cabo un diente de pez, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza, y buenos gestos bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos, y les hice señas que era aquello. Y ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente serían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestras altezas, para que aprendan a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta isla. Todas son palabras del almirante. Sábado 13 de octubre. Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa, los cabellos no crespos, salvo corredios y gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza muy ancha más que otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar otra cosa, pues está oeste con la isla de Hierro, en Canarias, bajo una línea. Las piernas muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Ellos vinieron a la nao con almadías que son hechas del pie de un árbol, como un barco luengo, y todo de un pedazo, y labrado muy a maravilla, según la tierra y grande, en que en algunas venían 45 hombres, y otras más pequeñas, hasta ver de ellas en que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de hornero, y anda a maravilla, y si se le trastorna, luego se echan todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que traen ellos. Traían ovillos de algodón hilado y papagayos y azagallas y otras cositas que sería tedio de escribir, y todos daban por cualquier cosa que se los diese. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que en algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tenían a la nariz, y por sellas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ellos y tenía muy mucho. Trabajé que fuesen allá, y después vi que no entendían en la ida. Determiné de aguardar hasta mañana en la tarde y después partir para el sudeste, que según muchos de ellos me enseñaron, decían que había tierra al sur y al sudoeste y al noroeste, y que estas del noroeste les venían a combatir muchas veces, y así ir al sudoeste a buscar el oro y piedras preciosas. Esta isla es bien grande y muy llana, y de árboles muy verdes y muchas aguas, y una laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña, y toda ella verde, que es placer de mirarla. Y esta gente harto mansa, y por la gana de haber de nuestras cosas, y temiendo que no se les ha de dar,
sin que den algo, y no lo tienen. Toman lo que pueden y se echan luego a nadar, que hasta los pedazos de las escudillas y de las tazas de vidrio rotas rescataban, hasta que vi dar 16 ovillos de algodón por 13 otis de Portugal, que es una blanca de Castilla, y en ellos habría más de una arroba de algodón hilado. Defendiera y no dejara tomar a nadie, salvo que yo lo mandara tomar todo para vuestras altezas, si hubiera en cantidad. Aquí nace en esta isla, mas por el poco tiempo no pude dar así del todo fe. Y también aquí nace el oro que traen colgado a la nariz. Mas, por no perder tiempo, quiero ir a ver si puedo topar a la isla de Cipango. Ahora, como fue noche, todos se fueron a tierra con sus almadias. Bueno, pues hasta aquí la lectura continuada organizada por los alumnos de comentarios de primero de bachillerato de los diarios del almirante Cristóbal Colón. En total han sido un montón de compañeros durante casi 2 horas de riguroso directo, leyendo los mejores fragmentos del trepidante viaje del colombino, con la que hemos tenido los actos conmemorativos de la hispanidad de nuestro centro, el IES Cuenca Minera. Soy Luis y soy el locutor con más flow de Gallo FM. Soy Manuel y yo también sigo Gallo FM. Soy Adrián y escucho Gallo FM. Hola, soy Erika y me lo paso bomba en Gallo FM. Me llamo Manuel y me divierto con Gallo FM. Hola, soy César y yo escucho Gallo FM. Hola, soy Silvia y me divierto escuchando Gallo FM. La radio de la comunidad educativa del IES Cuenca Minera. ¿Aún no nos escuchas? ¿Y a qué esperas? Sintoniza Gallo FM. No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.gallofm.es La radio del IES Cuenca Minera.